Bienvenida a este nuevo vídeo de Objetivo de Bienestar, donde hoy quiero hablaros de la aceptación. Dentro del autoconocimiento, estamos dentro de este módulo del amor propio que parece inacabable, pero para mí uno de los pilares fundamentales, ya no solo en lo que respecta al amor propio, sino en lo que respecta a la vida, a todas las áreas de la vida en general, es la aceptación. Aprender a aceptar, entender qué nos perturba, entender qué es lo que nos inquieta, qué es lo que nos saca de nuestro propio centro y aprender a centrar, a aceptar todo lo que la vida nos proponga. Y diréis, pero Patri, ¿esto cómo puede ser? O sea, yo no quiero resignarme, yo no quiero aceptar las cosas que me pasan negativas. Vale, yo no os pido que os resignéis, yo no os pido que bajéis los brazos y no os pido que tiréis la toalla. Justo es lo contrario. Yo lo que vamos a ver hoy es cómo aceptar lo que nos sucede para poder transformarlo. Y la clave está en esa transformación. Pero antes déjame preguntarte una cosa. ¿A qué has venido? ¿A qué crees que has venido al mundo? Puede ser por muchas cosas. ¿O qué es para ti la vida? Al final, yo creo que, esta es mi humilde opinión, pero nosotros hemos venido al mundo para ser felices por nosotras mismas, para poder disfrutar de la vida por nosotros mismos y aprender a querernos, a querer a los demás, a cuidarnos y a cuidar de los demás. Eso es para poder evolucionar, aunque solamente sea como especie. Para mí esto es a lo que hemos venido aquí a la vida. No hemos venido a luchar, no hemos venido a pegarnos, no hemos venido a sufrir. No, hemos venido a disfrutar, crecer y seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo parto de esa premisa, para ser feliz por mí misma, o sea, si quiero ser feliz por mí misma y aprender a amar, a amarme, a amar a los demás y a servir, o sea, a compartir lo que yo sé y puedo hacer, esta aceptación es clave para poder llegar a concluir ese objetivo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que cuando una persona acepta lo que le está sucediendo en la vida, a día de hoy, pues se produce un cambio interno que te da mucha tranquilidad, mucha paz interior y te libera del sufrimiento. Y desde esa ausencia de sufrimiento se puede avanzar y se puede transformar. ¿Y qué es el sufrimiento? El sufrimiento se produce cuando algo no nos gusta y nos negamos a aceptarlo. Cuando un resultado de algo no nos gusta y no queremos aceptar ese resultado. Entonces empezamos a resistirnos, empezamos a luchar y como hay falta de avance por esa lucha, empezamos a tener ese resentimiento, ese resquemor, ese rencor, hasta llegar a la resignación y rendirte ante ese sufrimiento. Entonces, si aceptas dejar de intentar adaptar la realidad a tus ideales, porque al final nosotros lo que nos sucede es que tenemos unos ideales de vida o unos ideales de persona o un ideal de trabajo o un ideal de salud o un ideal de lo que queráis y lo que intentamos es que la realidad se adapte a ese ideal. Es decir, lo que queremos es cambiar las cosas para que sucedan como nosotras queremos que sucedan. ¿Qué es lo que sucede? Que no siempre es posible porque no siempre es lo adecuado. Imagínate, intentar cambiar a tu pareja. Tú conoces a una persona maravillosa y ¿qué sucede? Que la idealizas desde el minuto uno. Y en muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Que intentamos durante toda la vida cambiar a esa persona para que se adapte a nosotras. Cuando esa persona tiene un ente propio, una vida propia y viene aquí también a disfrutar, a ser feliz, a aprender y a compartir.
¿Qué es lo que sucede? Que tú, si lo intentas cambiar, cada día de tu vida significa que no lo aceptas, que estás luchando contra eso, no lo estás disfrutando y no estás compartiendo. Simplemente lo quieres domesticar. Esa domesticación atenta contra cualquier atisbo de felicidad, porque nunca va a ser como tú quieres, porque los ideales, como tú, cambian. Entonces, van cambiando en tu cabeza y tú sigues intentando cambiar a esa persona. Y quien dice esa persona, dice a tu jefe, dice al trabajo, dice a una circunstancia de la vida. Así que si aceptas dejar de intentar acomodar la realidad de la vida a tus ideales, serás un poquito más feliz. Si aceptas entender que cada realidad, cada circunstancia, cada persona, cada hecho cumple una función y un propósito en tu vida, es decir, que probablemente ahí esa persona o esa circunstancia a ti te esté dando un aprendizaje, también serás un poquito más feliz. Si aceptas que tú no tienes la capacidad de cambiar a nadie, sino que hay unas leyes universales, que las veremos más adelante, que son las que tienen la capacidad de cambiar y no tú, también serás un poquito más feliz. Si aceptas que solo las cosas cambian cuando han cumplido una función, yo tengo una circunstancia que me incomoda, me perturba y esta circunstancia está ahí para que yo tenga un aprendizaje en mi vida. Que no aprendo, volverá a repetirse con otro nombre, con otros matices, pero volverá a repetirse esa situación. Que no aprendo, volverá a repetirse esa situación. Así hasta el día en que aprenda. Y cuando ya haya cumplido su función, esa circunstancia ya no se volverá a repetir. Si aceptas que eso sucede y sucede así y sucede con un propósito y un fin, también serás un poquito más feliz. Si aceptas que cuando tú comprendes por qué las cosas son como son y para qué son, entonces y solo entonces tu realidad va a cambiar. Por ejemplo, si tú tienes, estás completamente desesperada por cambiar una situación y comprendes que esa situación ha venido para algo y esa situación está cumpliendo una función en tu vida y que tú ya aceptas esa situación se transforma y cambia automáticamente. Pensad en todas las situaciones que habéis tenido en vuestras vidas donde no os han gustado y pensad cómo se han resuelto y después pensad si se han repetido o no se han repetido. Y si no se han repetido, seguro que ha habido un aprendizaje. Y también te garantizo que no se te van a volver a repetir si ese aprendizaje está hecho. Entonces, descubrir que tienes ante ti una nueva realidad, un nuevo nivel de comprensión, eso te da una libertad y una paz interior que no ibas a conseguir de otra manera. Así que las claves son la comprensión y la aceptación. La comprensión de que la vida cambia si tú cambias y la aceptación de que las cosas no cambian si tú desde tu interior no cambias. Esto, parar el vídeo, escribirlo, grabarlo, ponerlo en la nevera. Es decir, necesitamos la comprensión de que la realidad cambia. Si nosotras en nuestro interior cambiamos, entonces si cambiamos, todo cambia. Y necesitamos la aceptación de que las cosas no van a cambiar salvo que nosotras cambiemos en nuestro interior. Vale. Por ejemplo, un ejemplo. La realidad de un preso que está en la cárcel, cuando sale de la cárcel, su realidad cambia, ¿verdad? Cuando sale de la cárcel, para él su realidad ya no es cárcel.
Pero la cárcel sigue existiendo para el resto de presos que siguen en ella. Entonces, se transforma la realidad. Hay tantas realidades como personas y circunstancias. La realidad que vive un enfermo, la realidad que vive un desempleado, la realidad que vive un rico, la realidad que vive un optimista. Son muchas realidades y todas existen porque para la persona las vive, las siente, las palpa y es una realidad para la persona. Pero cada uno la vive con una experiencia distinta. Si todas nosotras tenemos la misma a priori, la misma realidad, la misma experiencia, cada una la vamos a vivir de maneras diferentes en función de cómo tengamos nuestro interior. Por tanto, si dejamos de luchar y aceptamos la realidad tal cual es hoy, estoy desempleada, estoy enferma, vivo en completo insatisfacción. Si aceptas que estás enferma hoy, que hoy estás desempleada, que hoy que estás completamente insatisfecha, estarás lista para cambiar. Hasta que no nos demos cuenta de nuestra realidad, porque podemos sufrir y no saber por qué. Pero si conocemos la realidad de cuál es nuestro sufrimiento, de qué es lo que no aceptamos, en ese momento y no antes, estaremos listas para poder cambiar. Y cambiar nosotras, no la circunstancia. Al igual que en la naturaleza hay componentes químicos y según se juntan van transformando a otros, el oxígeno y el hidrógeno, en alguna de sus formas, según cómo se junten, van a dar agua. Esa transformación también podemos sufrirla, tenerla nosotros, no sufrirla, vivirla nosotros. Así que puedes luchar contra la vida tratando de adaptarla a tus ideales e intentar cambiar el presente, o puedes cambiar, o puedes intentar cambiar el entorno, o puedes intentar cambiar la sociedad, o puedes aceptar la realidad como una oportunidad para trascender, como para evolucionarte tú a ti misma. Me gustaría preguntarte, ¿tú qué eres? ¿De las que sufres o de las que vives en paz? ¿Mm? Si eres de las que sufres, y casi todos en nuestra vida hemos elegido de vez en cuando sufrir, vas a preguntarte qué es lo que hoy no estás aceptando. ¿Qué es lo que no aceptas? ¿Vale? ¿Y cómo saber qué es lo que no aceptas? Observa tu comportamiento. ¿Tienes rechazo a la vida? Pues lo que no aceptas es la oportunidad de aprendizaje que te ofrecen las dificultades. ¿Vives sobreprotegiendo? Pues lo que no aceptas es la experiencia y la misión que cada uno trae en esta vida. No aceptas que los otros aprendan. Pues si eres perfeccionista, lo que no aceptas es que existen diferentes maneras de organizarse, de pensar y de hacer las cosas. ¿Tienes mal genio? ¿Qué es lo que no aceptas? Lo que los otros hacen. No aceptas que hay situaciones que suceden de una manera y no de otra. No aceptas que lo que los otros están haciendo. ¿Eres rebelde? Pues no aceptas la adaptación al medio. No aceptas que lo que estás viviendo ahora te corresponde como un aprendizaje. Que tiene rencor, que sufre rencor. Lo que no aceptas es que los demás no tienen la culpa, ¿vale? No aceptas que los otros tengan otras experiencias. Juzgas. Bueno, pues lo que no aceptas es que cada uno, hace las cosas como puede y como sabe. ¿Sufres de estrés? Pues no aceptas que las cosas puedan salir de otra manera y que tú estás dando solamente lo que puedes. Bueno, solamente y ni más ni menos, lo que puedes.
¿Sientes celos? Lo que no aceptas es que nadie te pertenece, en que solo el amor puede unirte, nada más, no lo que tú hagas. No aceptas eso. ¿Sientes angustia? Pues lo que no aceptas es que puedes perder lo que tienes. Eso no lo aceptas. No aceptas que puedes llegar a vivir de otra manera. Eso es la angustia. La crítica. ¿Criticas mucho? Pues lo que no aceptas son las costumbres de otros, lo que hacen otros, las ideas, las decisiones de otras personas. Como puedes ver, en nuestro comportamiento se puede ver lo que no aceptamos. Yo lo que te invito es a que le des una vuelta en tu histórico, en toda tu historia, y los momentos de sufrimiento que pienses qué es lo que no estás aceptando hoy. ¿Y cómo sabes que ya has aceptado algo? Porque al final, muchas veces, recuerdas un poco que has pasado por una época de sufrimiento y no recuerdas cómo lo solucionaste. Pues es muy sencillo. Mira, cuando no repites historias, cuando no repites patrones, cuando eso a que te enfrentabas ya no te enfrentas porque no surgen circunstancias iguales, es que en algún momento en ese transcurso has aceptado, has comprendido y has transitado y elevado toda esa circunstancia que te hacía sufrir. Muchas veces se hace de manera inconsciente, muchas veces de manera consciente. La cuestión es que cuando aprendes, cuando lo comprendes, ya no vuelve a repetirse esa situación. Así que ahora pregúntate, ¿qué es lo que no te permite ser feliz? ¿Qué es lo que a día de hoy te hace sufrir? ¿Qué es lo que no estás aceptando en tu vida? Yo te invito a que renuncies a imponer tus creencias, razones o verdades, a condenar las actuaciones de otros o los comportamientos distintos, a cumplir funciones que ya no te corresponden, a forzar a personas que estén contigo, a todo aquello que te quite tu paz interior, a sufrir por aquello que no puedes cambiar, a ser esclava de las opiniones de los demás, a que los demás decidan por ti, a sostener posiciones ideológicas, a criticar a nada ni a nadie, a temer por tus seres más queridos, a luchar por obtener lo que no necesitas, a angustiarte por aquello que no puedes manejar, a retener lo que no necesitas, a tu ego, a tu orgullo. Renuncia a todo aquello que ya no te corresponde y que te quita tu paz interior. Y sobre todo, renuncia a cambiar la vida de los demás. Cambia tú y cambiará tu realidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.